El precio del oro ha alcanzado recientemente sus máximos históricos en el mercado internacional, y en Colombia su extracción se ha convertido en uno de los negocios más rentables para el crimen organizado y el motor de la violencia. A pesar de que el oro abunda en ciertas zonas de la Amazonía colombiana, sus reservas se están agotando. Cuando ya no hay, no sé qué hacemos. Y por eso, el interés de las comunidades mineras se está desplazando hacia los minerales críticos, esenciales para la transición hacia energías limpias y las nuevas tecnologías. Este cambio, por un lado, podría alejar a las comunidades del oro ilegal, pero también empujar a la región hacia nuevos conflictos. Y los grupos armados ya están en el territorio. Nos dirigimos a Chorrobocón, una comunidad indígena en la Amazonía colombiana ubicada cerca de la frontera con Venezuela. Ahí, la población ha reconocido la necesidad de buscar alternativas a la minería de oro. A horas de Inírida, el centro urbano más cercano por río, en Chorrobocón la gente vive en relativo aislamiento. El costo de vida es alto y el transporte difícil y costoso. La minería les permite obtener ingresos para comprar suministros básicos y financiar la educación de los jóvenes. Pero como la extracción de oro es considerada una actividad criminal en la Amazonía protegida de Colombia, las comunidades se ven obligadas a involucrarse en actividades ilegales. El gobierno nacional dice que estamos contaminando el medio ambiente, somos terroristas, que por medio de nosotros viven los grupos al margen de la ley. Nosotros como indígenas necesitamos comer como los blancos, mantener a los hijos como los blancos también. La minería es el único medio con lo que hemos conseguido nuestro sustento para nuestras familias. Así como están diciendo los compañeros, hoy en día la producción del oro ya no es como antes. Como el oro ya está acabando poco a poco, ya cuando ya no hay, no sé qué hacemos. Tenemos que trabajar arena negra. ¿Qué es lo que hay en su mano? Es arena negra. ¿Y esto de dónde lo han encontrado? Allá donde está el corte, donde está el material. ¿En la balsa que vamos a visitar? Sí, señor. Eso sí está por todo el lado, el material negro, la arena negra por todo el lado. Como es el normalito, igualito, trabajar con un buzo, es con ese tubo. ¿Cuánto tiempo vas debajo del agua? Entonces, normalmente por lo menos 3 horas. ¿Puedes ver con tus ojos o es oscuro? Allá es oscuro, oscuro. En este momento aquí tengo a mi frente, es un material desconocido en este momento, pero en estos días vamos a mandar a examinar. Si es un material de valor, pues vamos a trabajar. La superposición entre el territorio indígena y las áreas protegidas impide la legalización de las balsas mineras de Chorrobocón, dejando a sus habitantes fuera de la ley. Aún así, esperan formalizar la minería de oro, mientras que la extracción de minerales críticos podría ofrecer un camino menos perjudicial para el medio ambiente y la salud. Si logramos trabajar esas arenas negras, que nos lo legalicen, que no lo trabajemos con miedo. Sí, porque en las arenas negras no utilizan el mercurio tampoco. Sí. Si nosotros tuviéramos otra fuente económica, nosotros dejaríamos de trabajar la minería ilegal. En caso de que si conseguimos un comprador para arenas negras, las mismas balsas que están dedicando a ejercer la minería de oro, esas máquinas lo vamos a convertir para trabajar la arena negra. ¿El futuro de Chorrobocón está con el oro o con las arenas negras? Cualquiera de los dos. El día que vamos a conseguir comprador de arena negra, con esas máquinas mismas vamos a sacar la arena negra. Recibimos 3 muestras de material, incluida una de Chorrobocón, y las mandamos a analizar en un laboratorio profesional en Bogotá.
Los resultados revelaron altos valores de coltán y estaño, así como la presencia de tierras raras. Las comunidades desconocen su verdadero valor en un contexto donde proliferan comerciantes deshonestos y grupos armados que pagan precios irrisorios, una brecha que genera un profundo desequilibrio de poder. En la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, nos reunimos con el profesor Thomas Kramer, geólogo especializado en minerales, quien expresa su preocupación al respecto. ¿Qué tiene en su mano ahora? Eso es un medidor de radioactividad muy simple, pero muy efectivo. Tiene una mayor radioactividad, como se puede ver y escuchar, y mucha gente trabaja con este material sin saber que puede ser radioactivo. No hay una cultura minera con conocimiento apoyado en un buen sentido por el Estado. La criminalidad y el mal manejo en una gran parte se basan o aprovechan el desconocimiento. Y lo que nosotros tenemos que crear es conocimiento, tanto por el Estado como por las comunidades, y allá las universidades pueden jugar un rol importante. En la Agencia Nacional de Minería se hace evidente la demora en la recopilación de datos esenciales e información técnica. Va a empezar ese proyecto de trazabilidad de minerales como para identificar como esa huella digital. Es decir, en este momento no hay trazabilidad. En este momento estamos avanzando en el desarrollo de las pruebas para iniciar el próximo año. Okay. Entonces, ahora es imposible diferenciar en términos de arenas negras si vienen de origen ilegal o legal. Sí. Es imposible. Sí, no sabemos. El caótico y poco regulado mercado de minerales estratégicos termina bajo el control de actores en las sombras, que operan en medio de los vacíos del Estado y se aprovechan del desconocimiento de un sector en pleno auge. Mientras tanto, el tablero geopolítico se reconfigura en la Amazonía en 2026, con Washington y Pekín compitiendo por los minerales de la región. Las comunidades locales quedan expuestas a la explotación y la violencia, sin que sus propios estados se preocupen por ellas.